Bueno, hola, mi nombre es Cristian Peláez, estudiante de Ingeniería Industrial del tercer semestre en la Universidad Unicor Salud, y hoy le vengo a hablar sobre vectores. En matemáticas y física, un vector es un segmento de recta orientado en el espacio. Se caracteriza por tener módulo, que es la longitud del segmento. Representa la magnitud del vector. Dirección, que es la orientación del vector en el espacio. Se puede indicar mediante un ángulo o una recta. Sentido, la cual es la orientación del vector dentro de su dirección. Se indica mediante una punta de flecha en el extremo del vector. Los vectores se utilizan para representar magnitudes físicas, que tienen tanto magnitud como dirección, como la velocidad, la fuerza o el desplazamiento. También se utilizan en matemáticas para representar puntos en el espacio y realizar operaciones geométricas. Bueno, ahora continúo con las propiedades de los vectores. Los vectores son herramientas matemáticas y físicas fundamentales con diversas propiedades que los hacen útiles para representar magnitudes como fuerza, velocidad y desplazamiento. Un resumen de sus propiedades son las características básicas, las cuales son la magnitud, que es la longitud del vector, que representa la intensidad de la magnitud; dirección, que es la orientación del vector en el espacio; sentido, indicado por la punta de la flecha del vector, que especifica hacia dónde apunta. Propiedades de suma de vectores. Está la conmutativa, el cual es el orden de la suma no altera el producto, donde A más B es igual a B más A. Asociativa, al sumar 3 o más vectores, el agrupamiento no afecta el resultado. A más B más C es igual a A más B más C. Elemento neutro, el vector 0 no altera la suma, A más 0 es igual a A. Elemento opuesto, todo vector tiene un opuesto, menos A, tal que su suma es el vector 0. A más menos A es igual a 0. Distributiva respecto a la multiplicación por un escalar. Un escalar multiplicado por la suma de vectores es igual a la suma de los vectores multiplicado por el escalar. Bueno, ahora hablaremos de la descomposición de un vector en sus componentes rectangulares, pero primero recordemos que es un vector. Un vector es una cantidad que tiene magnitud como dirección. Se representa gráficamente mediante una flecha, donde la longitud de la flecha indica la magnitud y la punta de la flecha indica la dirección. ¿Qué son los componentes rectangulares? Los componentes rectangulares de un vector son dos vectores perpendiculares entre sí, que sumados dan resultado el vector original. Generalmente estos componentes se encuentran a lo largo de los ejes X y Y de un sistema de coordenadas cartesianas. ¿Por qué descomponer un vector? Descomponer un vector en sus componentes rectangulares facilita el análisis y resolución de problemas que involucran vectores. Al trabajar con los componentes podemos aplicar las leyes de la suma y resto de vectores de manera más sencilla. ¿Cómo se realiza la división? Dibuja un vector. Representa el vector en un sistema de coordenadas cartesianas. Dibuja los componentes. Traza líneas perpendiculares desde el extremo del vector hasta los ejes X y Y. Estas líneas representan los componentes rectangulares del vector. Calcular las magnitudes. Utiliza trigonometría para calcular las magnitudes de los componentes. Si el vector original tiene una magnitud A y forma un ángulo θ con el eje X, entonces la componente X AX es igual a A por coseno de θ. La componente Y AY es igual a A por seno de θ. Determinar las direcciones. Las direcciones de los componentes están dados por los ejes X y Y. Ejemplo, imagina un vector B
con una magnitud de 10 unidades y un ángulo de 30 grados con el eje X. Magnitud de Bx es igual a 10 por coseno de 30 grados. Entonces vamos a la calculadora y hacemos el debido cálculo. Entonces 10 por coseno de 30 es igual a 8.66, como lo ven aquí en la calculadora. 8.66 unidades. Luego hacemos la magnitud de By, que es igual a 10 por seno de 30. Y eso nos da como resultado 5 unidades. Por lo tanto, el vector B se puede descomponer en un componente X de aproximadamente 8.66 unidades y un componente Y de 5 unidades. Bueno, otro ejemplo sería un avión en vuelo. Imaginas un avión que vuela con una velocidad de 500 km por hora en una dirección de 60 grados al noroeste. Queremos saber qué tan rápido se mueve el avión hacia el este y el norte. Vector: velocidad del avión 500 km por hora a 60 grados. Componente X: velocidad hacia este 500 por coseno de 60. Hacemos el debido cálculo y eso nos dará el resultado, el cual 500 por coseno de 60 nos da un valor de 250 km por hora, como lo muestra la calculadora. Y luego haremos el del componente Y, que sería lo mismo, pero en vez del coseno sería el seno. Y eso nos da un resultado de 433 km por hora. Esto significa que el avión se mueve a 250 km por hora hacia el este y a 433 km por hora hacia el norte. Bueno, ahora iremos con otro ejemplo. Una fuerza que tira de un objeto. Supongamos que una fuerza de 100 newtons a un objeto y esa fuerza forma un ángulo de 30 grados con el suelo. ¿Cuánta fuerza estamos aplicando horizontalmente y cuántas verticalmente? Vector: fuerza aplicada 100 newtons a 30 grados. Haremos primero el componente X y luego el componente Y, el cual el componente X sería el horizontal y el Y pues el vertical. Entonces hacemos el cálculo, que serían 100 newtons por coseno de 30 grados y nos da un valor de 86.6 newtons. O sea, esa sería la fuerza horizontal. Luego hallaremos la vertical con el seno, que serían 50 newtons, como lo dice aquí la calculadora. Así que estamos aplicando aproximadamente 86.6 newtons de fuerza horizontal y 50 newtons de fuerza vertical. Otro ejemplo sería también un vector en el segundo cuadrante. Ahora, consideramos un vector con una magnitud de 20 unidades y un ángulo de 120 grados con el eje X positivo. 20 unidades y 120 grados. Componente X sería 20 por coseno de 120. Lo hallaremos en la calculadora. 20 por coseno de 120, que nos da un resultado de menos 10 unidades. Y luego el componente Y, que sabemos que se halla con el seno, y nos da un valor de 17.32 unidades. Así que el componente X es negativa, lo que indica que apunta hacia la izquierda. Bueno, puntos claves para recordar es que el ángulo siempre se mide desde el eje X positivo, a menos que se indique lo contrario. Los componentes pueden ser positivos o negativos, como lo hallamos en el último ejemplo, que el componente X en X nos dio negativo y en Y nos dio positivo. Y allá eso es dependiente del cuadrante en que se encuentra el vector.
Y la trigonometría seno y coseno es esencial para calcular las magnitudes de los componentes.